Esto significa que la Torah sería internalizada, como dice en Ezequiel 36:27. Pero la nueva revelación que vino a los apóstoles era que los gentiles también recibirían el Espíritu Santo y serían añadidos al pueblo de Yahweh. Y que estos o aquellos tendrían todos que obedecer la ley de la Torah, ya fuera antes o después de haber sido aceptados por Yahweh a través de la fe en Yahshua HaMashiach. No todos los falsos maestros de Galacia trataron de hacer que los creyentes gentiles de allí recibieran la circuncisión física como punto de toda la Torah completa. Pero como Pablo replicó, pues ni los que son circuncidados guardan la ley, sin embargo quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Y de hecho, los gentiles no tienen que recibir esta circuncisión paquete de la Torá, porque hablando de la circuncisión física, dijo Shaul que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Gálatas 6:12. Otra vez, el enfoque no es ya en lo físico como antes, sino en lo espiritual. La importancia del templo de piedra ya pasó, de la circuncisión física también, de los sacrificios animales, porque todas estas cosas han sido magnificadas por el amo Yahshua HaMashiach. El Evangelio de Juan dice lo mismo en 6:63, y cito, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente en 3:6 dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo nadie tendría vida eterna. Sin el poder directo de Yahweh en y dentro de nosotros, nosotros no podemos hacer las obras de Yahweh y nosotros siempre caeremos en las obras de la carne. La palabra hebrea basar. Aquellos que dicen que solamente los judíos o los proselitos del judaísmo pueden ser salvos, no entienden el judaísmo mismo. Como fue mencionado al principio, es útil saber algo del judaísmo rabínico del periodo del Segundo Templo hasta hoy en día. E irónicamente, esta área está a menudo mal entendida por los así llamados maestros mesiánicos mismos. Contrario a lo que cualquiera de ustedes puede haber escuchado, el judaísmo no enseña que los gentiles se deban convertir con el fin de ser salvos. Déjeme repetir esto. El judaísmo no ha sostenido y no sostiene que los gentiles deban convertirse al judaísmo en cualquier manera o forma con el fin de ser salvos. Eso es invento de los mesiánicos, hermanos. Ellos hablan de que los impostores israelíes, y ellos mismos están siendo impostores hasta de los rabinos y del Israel y de la iglesia de Roma, de todos son impostores ellos. No, una cosa increíble. Es otra religión más que ha aparecido aquí. ¿Por qué? Porque no se adhieren a la Yahshua HaMashiach, ni a la Torah, ni a las Escrituras, porque no tienen el Espíritu, porque en realidad no obedecen y no guardan los mandamientos. En el tiempo de la asamblea primitiva, por ejemplo, Cornelio era un temeroso de Yahweh, lo que significaba que él creía en Yahweh, pero era incircunciso del prepucio y no estaba bajo la obligación de obedecer los otros ritos del judaísmo. Sí estaba obligado a obedecer los mandamientos de Yahweh en la Torá. Unos pocos rabinos, quizás de la escuela de Samai, podrían haberle dicho que él se iba a condenar por no circuncidarse y por no obedecer los mandamientos rabínicos. Pero esta era la opinión de una porción del pueblo judío a quienes aún no los había amanecido. Los rabinos durante 2000 años han seguido la enseñanza de Gilel, el antiguo maestro del maestro Pablo, quien enseñó, este será Gilel 1, ¿no? Quien enseñó que los gentiles piadosos pueden ser salvos siendo gentiles. Pregúntele a cualquier rabino hoy en día, a uno genuino y no a un pseudo rabino mesiánico, por favor. Pregúntele si un gentil necesita convertirse al judaísmo para ser salvo. Yo casi le puedo garantizar que él le dará una respuesta negativa. Él dirá que viva como un gentil justo y punto. Y si el rabino es de esos que creen en el mundo venidero, que no todos los judíos lo hacen, entonces él le asegurará que los gentiles justos tendrán un lugar en el reino. Él podrá ir más allá y decirle cosas rabínicas que no están en la Torá, como que obedezca los 7 mandamientos que Yahweh le dio a Noé y cosas así. De hecho, muchos rabinos tratan de disuadir a las personas de que se conviertan. No solo porque es difícil, acuérdense que Yahshua dijo que ellos ataban cargas que en ellos mismos podían llevar, mucho menos personas ajenas a ellos. No solo porque es difícil seguir esa religión, eso no lo hace que sea buena, ¿saben? Sino porque ellos no creen que el alma de la persona gentil esté en riesgo. Miren si consideran a los gentiles poca cosa. No te tienes que anexar a nosotros. No tienes que guardar los 10 mandamientos, ni las leyes, ni nada. Solamente esas 7 leyes noágidas.
No, 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 pero ¿y si me pierdo? No, no te vas a perder nada. Y por acá, pobrecito, nació gentil. Pobrecito animalito este, ¿verdad? Él no sabe que se va a perder, eso es un animalito lo que se pierde, eso. Vaya bueno es nada. Imagínense, así piensan, hermano. Ellos no creen que el alma de la persona gentil esté en riesgo, ni en peligro de nada, porque no la salvan, no la ayudan. Para ellos los gentiles son como animales. Por lo tanto, la versión falsa del judaísmo mesiánico de hoy en día no solo malinterpreta el Evangelio, sino que además fundamentalmente interpreta erróneamente miles de años de doctrina judío-rabínica, que dicen que no, los gentiles no se van a anexar a ellos. Y los mesiánicos dicen que sí. Y de la Torah ni se mencionan los miles de años de Torah que ellos también malinterpretan. Quizá esto no debería sorprendernos, amados corderos. Entonces, que los auténticos rabinos judíos no consideren auténticos a los pseudo rabinos es porque ellos no nacieron judíos. Entonces, que los verdaderos judíos, los rabinos ortodoxos, los rabinos verdaderos de allá de Israel y de acá de Estados Unidos, de las sinagogas, hermanos, en Minas, no aceptan, no consideran auténticos a los rabinos mesiánicos. Dicen que son charlatanes. Amén. Si es verdad, el nombre del que fue maestro, que aparece por lo menos en un sitio de la escritura, el Saúl cuando era fariseo era Gamaliel, no Gilel. Es verdad. En Google, hermano, por si acaso también, ¿verdad? Gilel era otro. Pero sí, yo me acuerdo que era Gamaliel, es cierto. Así que, ¿de dónde salió Gilel? Pues miren, error, ¿verdad, hermano? Pero nada, no se pierde el punto, ¿verdad? El tema aquí no es quién era el fariseo, el rabino, el maestro de Shaul. Pero sí, pues conviene hacer una aclaración. Pero no se pierde nada del valor de lo que hemos estado enseñando. De acuerdo con los rabinos de su propia época y los rabinos durante 2000 años, Cornelio resucitaría y entraría en la era venidera, la Olam Jabá, en virtud de su justicia. Según los rabinos, él no hubiera tenido que convertirse al judaísmo, ni guardar la Torah, ni guardar los supuestos 613 mandamientos, según la popular enumeración que hizo un hombre rabino llamado Moshe Ben Maimón, mejor conocido como Rambam. Nada de eso. De acuerdo con los pseudo rabinos de hoy en día, un Cornelio sería condenado, puesto que él no obedeció la Torah ni siguió las muchas tradiciones rabínicas. Punto. Miren para allá cómo piensan ellos. Por eso ellos forzaban a los gentiles a circuncidarse, hermano, y a seguir todos sus demás ritos. Es más, tenían que ir a ponerse, ir a adorar allá en el templo también con ellos. Y como una persona convertida a Yahshua, que hace toda Yahshua como el cordero póstumo, va a hacer una cosa así de irse a adorar el templo y a matar corderos a la misma vez. Pues eso es lo que exigían los rabinos, eso es lo que exigían los judíos, que no se convierten a Yahshua, que hicieran los gentiles. Y seguían a Pablo, ¿saben? Dice, Pablo está enseñando cosas, Pablo sabe esto, yo no sé por qué Pablo está enseñando ahora a los gentiles que no se conviertan al judaísmo ni que se circunciden. Pablo se ha vuelto loco. Pues vamos a mandar gente para allá atrás, donde toda esa gente gentil que le está proselitando. Vamos a mandar personas para allá para que enderecen a todos esos gentiles y que digan que ellos todos se tienen que circuncidar y que tienen que ir al templo a adorar y que tienen que hacer todo lo que nosotros hacemos. Y Pablo, no, esperen, aquí esta gente no entiende, no saben de lo que están hablando, no les hagan caso Gálatas, no les hagan caso romanos, no les hagan caso colosenses, esperen, no. Estos se llaman judaizantes, tengan cuidado, eso que practican ellos no es la adoración, yo vengo de ellos, yo sé, yo era de ellos, yo sé lo que les digo, eso es una farsa, no hagan caso. Si se circuncidan van a tener que obedecer todos los demás ritos que ellos les quieran imponer. Así que, sin embargo, Yahweh mismo en Hechos 10:4 afirmó que Cornelio ya estaba viviendo justamente, hermano. Los judíos decían que no, pero Yahweh decía que sí. Y puesto que este punto a menudo surge, vamos a señalar lo siguiente. Como un verdadero creyente, Pedro se mantuvo siendo kodesh y comiendo kosher toda su vida, como dice en Hechos 10:14. Lo mismo hizo Pablo en 1 Corintios 9:20, lo dice. Y nosotros podemos deducir que así lo hizo Timoteo, puesto que él se circuncidó del prepucio, Hechos 16:3. Pero Tito, aunque no se circuncidó del prepucio, como dice en Gálatas 2:3, y los creyentes gentiles de Roma tampoco, a quienes Pablo dijo, el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Es decir, adorar a Yahweh en espíritu y en verdad, no con preocupaciones excesivas de comida o de bebida. Cornelio parece haber comido comida no kosher también, que a lo mejor la estaba comiendo
cuando se presentó con Pedro allí, todo esto, hermano, puesto que él era gentil antes de su conversión, pero luego de su llamamiento y de su conversión, él estaba obligado a obedecer las leyes de alimentos kosher y con toda disposición lo iba a hacer. Todas estas personas, imagínense, lo que estaban buscando era el camino. Es lo que tenemos que hacer. No iban a los judíos inconvertidos, iban a los judíos convertidos, a Pedro, a Pablo, hasta Lucas podían haber ido también, que era mitad judío. A Timoteo, a Tito podían haber ido también, y le iban a decir lo mismo, una sola ley hay para todos, ¿verdad? Así que él estaba luego obligado de su llamamiento a empezar a obedecer otras leyes, pero no era lo principal como hacían los judíos, que querían todo el mundo poner a comer kosher. Ay, pregunta si fue sacrificado a ídolos, y no hagas esto, y no toques, y no pruebes, y no mires. No, que no se puede vivir, hermano, porque los judíos tienen todo controlado en su medio ambiente allá en Judea. Pero ustedes creen que los romanos, y cuando la gente que está en la dispersión tiene muchas opciones en cuanto a comida, y si no las tienen, ¿qué van a hacer? ¿Morirse de hambre? Claro que no. La comida no es lo primero, lo que quiere decir Pablo aquí, pero luego hay que obedecer, claro, y si se puede. Pero eso se dio flexibilidad aquí, como vamos a leer ahora. Cornelio parece haber comido comida no kosher también, puesto que él era un gentil antes de su conversión, pero luego de su llamamiento él estaba obligado a obedecer las leyes de alimentos kosher. Una sola ley habrá, tanto para el nativo como el foráneo. Pero, obligado a obedecer las leyes de alimentos kosher, pero sin preocuparse demasiado por cosas que él no pudiera controlar, como si los alimentos hubieran sido sacrificados a ídolos, etcétera. Oigan, hermano, él no sabía eso. Siempre que dijo Pablo y que dijo Pedro, no pregunten, cómanselo como si no lo fueran. Si no se lo dicen que fueron sacrificados a ídolos, ustedes no lo van a saber, no van a pecar. Cómanselo, bendíganselo y cómanselo. Y si lo fueron, pues nada, el ídolo nada es. ¿Verdad, Miguel? Comenta algo, no tenía que comentar. No, allí, la tablet tuya. No, pues está bien, no, quédate sentadito con los perritos, porque estaban chillando. Como dice en Levítico 24-22, hermanos, habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo. La misma cosa. La salvación es de Yahweh a través del Mashiach, punto. No es de samaritanos, con su mezcla de paganismo y con Torah, y con rechazo de la palabra de los profetas acerca del Mashiach. La salvación viene a través del obrar de Yahweh, a través de Yahshua, el hijo de Abraham e hijo de David, como la atestiguan los profetas judíos que predijeron su venida. Casi puede escuchar a alguien infectado diciendo, pero Yahshua fue un judío. De verdad que lo fue. Nadie ha dicho que no lo haya sido. Pero el judío Yahshua dijo con plena claridad que ya el tiempo había llegado, ya llegó la hora del Espíritu, no de ningún rito de este o de ese templo. Llegó la hora de adorar en espíritu, no de adorar en ningún templo ni nada, ni ningún monte, ni con ningún rito. Esta es la razón por la que cuando Yahshua envió, y aquí dice Jesús, envió a sus originales discípulos hechos apóstoles a evangelizar a las naciones, él les dijo que empezaran en Jerusalén, véase Hechos 1:8. Esto no era como la creencia popular sostiene, debido a que Jerusalén fuera del pueblo de origen de los 12. Además, ellos eran de Galilea, ellos no eran de Jerusalén. Más bien era para cumplir las antiguas profecías de las Escrituras en el Tanakh. Por ejemplo, en Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Felipe predicó en Samaria, él no predicó Torah, o que los samaritanos deberían ir a Jerusalén a adorar el templo ni a ningún sitio. Más bien, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mashiach. Era lo primero que él hacía, hermano. No leyes de templos, ni de comidas, ni de bebidas, ni de ritos, ni de absoluciones. Les predicaba a Yahshua y el evangelio que él predicó. Cómo entrar al reino, la salvación. Hechos 8:5. Y los apóstoles oraban que ellos, ni tampoco Pedro predicó, ni Felipe, la circuncisión del prepucio. Y los apóstoles oraban que ellos recibieran el Espíritu. Y ellos, dicen en capítulo 8, versículo 7, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En ese momento ellos necesitaban adorar, no en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad.
Yahweh les envió el don del Espíritu, a pesar del hecho que ellos no estaban alineados con el judaísmo. De hecho, si hubieran estado alineados con el judaísmo, no iban a recibir el don del Espíritu, hermano, ni el don de la salvación que es por fe. Ellos disfrutaron de la comodidad de ese mismo Espíritu más adelante, junto con sus hermanos creyentes entre los judíos, como dice en Hechos 9:31. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor de Yahweh, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. De modo que si un así llamado rabino mesiánico le dice a ustedes que solo él y su grupo tienen el permiso de enseñar la Torá, y que un gentil no lo tiene, entonces ellos se han puesto a sí mismos en el lugar de Yahweh y enseñando un grave error. Pues Yahweh no enseña eso. Eso sería la definición misma de una secta falsa. Cuando un maestro dice a su pueblo que ellos lo deberían escuchar solo a él y a otros pocos que concuerdan con él. Yahweh confió las escrituras del Tanakh a los judíos conversos, no a los samaritanos, ni a los gentiles, ni a los mesiánicos, y las del pacto renovado los confió a los conversos gentiles, y tampoco a los samaritanos, ni a los judíos inconversos, ni a los mesiánicos. El Mashiach cumple el plan de Yahweh como fue predicho en el Tanakh, que el evangelio salió de Sion, no de Jericim. La salvación es de los judíos, significa eso, no más y no menos. Con todo amor y solicitud, su siervo y hermano Rafael. Ahora vamos a ver aquí algunas notas, hermano. A pesar de las afirmaciones de algunos, los manuscritos originales de Juan 4:22 están todos en griego. Solo en el segundo siglo después de Cristo hubo traducciones a otros idiomas, pero eso eran traducciones posteriores. Las copias más tempranas de Juan 4 se encuentran en el papiro llamado P66, de aproximadamente el año 200 después de Cristo. En el P45 es aproximadamente 250 después de Cristo, que es más tarde todavía. El P75 del siglo 2 o 3 después de Cristo. El manuscrito P52, aproximadamente 125 después de Cristo, es solamente un fragmento y solo contiene una porción de Juan 18. Todos estos manuscritos de Juan 4:22 están en acuerdo exacto, letra por letra, con el texto crítico moderno NA 28 y también con el Textus Receptus, como consta, ¿verdad?, que dice Stephanus, que lo ha comparado. ¿Por qué ponen yahuditas en el BIN, en la versión israelita, perdón, aquí en la versión israelita nazarena, y Yehudim en el Código Real? Lo cierto es que las versiones mesiánicas de la Torah prefieren uso ocasional de términos inusuales y desconocidos en lugar del español sencillo. Nosotros también a veces lo usamos, pero con otra intención, ¿no? Otra intención que no es la de los traductores de la versión israelita nazarena. Nosotros es precisamente para evitar que las personas que están siendo seducidas por estas personas mesiánicas, que lo llevan a adorar en montes y en templos, y a través de líderes como rabinos, con falsas expectativas, hermanos, que no caigan enredados con ellas. Por eso utilizan términos hebreos, pero nos podemos comunicar claramente en español. Pero sí, también es que hay que aceptar de que a veces hay términos hebreos que tenemos que hacer resaltar porque no han sido bien traducidos al español. O hay términos hebreos que son más concretos, más exactos que cualquier palabra producida. Pero no abusamos del hebreo, ¿verdad, hermanos? Para estar hablando todo el tiempo con palabras hebreas que existen en español y que se pueden traducir muy claramente. Pero fíjense ustedes que en la versión internacional ponen yahuditas. Esto es como un invento que se han inventado, yahuditas, porque yo también lo he usado, pero en hebreo, si ellos utilizan palabras en hebreo, los de la versión israelita nazarena, ¿por qué no poner entonces la palabra hebrea, Yahudim? ¿Por qué poner Yahudita, que es una mezcla de Yahudim con yo no sé ni qué, Yahuditas? Eso se lo inventaron ellos. Y que lo cierto es que las versiones mesiánicas de la Torá prefieren uso ocasional de términos inusuales y desconocidos en lugar del español sencillo. En parte, esto es para darle al lector la impresión que ellos han ido muy profundo en el idioma original, pero de hecho es un asunto de semántica nada más. Amados, no puedo terminar esto sin mencionar una traducción errónea de Juan 4 que se encuentra únicamente en el Código Real. Juan 4:23 dice allí: pero viene una hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torá. ¡Ay, qué barbaridad! No, yo leo esto, hermano, y yo me quedo aquí boquiabierto, ¿saben? ¿De dónde sacaron eso? Solamente el Código Real tiene esa traducción, y de dónde la sacaron ni se atreven a decir, porque en ningún manuscrito, ni hebreo ni griego, aparece una cosa semejante.
Viene la hora y ya ha llegado cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torah, en espíritu y en verdad, hermano. Ya están cambiando aquí bastante las palabras. En espíritu, o sea, sacaron el espíritu, sí, porque pueden decir, no, y el espíritu eso es un invento de los evangélicos. ¿Cómo va a ser? No, no, es que mientras más expliquen, más hasta el cuello se van. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a ser un invento de los evangélicos? Solamente porque ellos digan que tienen el Espíritu y no lo tienen, va a ser un invento. Entonces lo que dice Yahshua y dice Yahweh en su Torah, en la Torah, tanto en el Tanakh como en el Berija Hashá, que tienen el Espíritu, también es un invento, no existe gente con el Espíritu. Así que hay que sacar en espíritu y en verdad de aquí, porque eso es un invento, y poner con la motivación correcta, miren para allá, no en espíritu y en verdad, sino que con la motivación correcta y según la Torah. Eso lo hace cualquier rabino, déjenme decirle. Servir al Padre con la motivación correcta y según la Torah, cualquier rabino de esos que se ponen la Torah debajo del sobaco, dicen que están cumpliendo con eso. En otras palabras, que no hay que tener el espíritu para servir al Padre. Miren para allá qué barbaridad. Servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torah, porque a los tales el Padre busca para que le sirvan. No, el Padre busca que le sirvan, que le adoren en espíritu y en verdad. Disculpen aquí. Elohim, ponen, porque no ponen Elohim tampoco, no saben transliterar la palabra hebrea Elohim, hermano, ponen Elohim. Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu y según la Torah deben servirle. Ahora ponen acá, ahora sí ponen en espíritu y según la Torah deben servirle, en la segunda parte. Miren para allá. Un lector sabio debe estarse preguntando acerca de las dos frases en el versículo 23, la motivación correcta y la incluso peor según la Torah, que también aparece en el versículo 24. ¿De dónde viene la frase según la Torah? Únicamente de la fértil imaginación del autor del libro. En ninguna parte se encuentra eso, ni en un solo manuscrito del Evangelio de Juan. No seamos muy ingenuos, puse ingenuos, pero ustedes saben que dice ingenuos. No seamos engañados por eruditos quienes simplemente inventan palabras para agregar a la bendita palabra de Yahweh. El original dice en verdad y no según la Torah, ni con la motivación correcta se encontró en ninguna parte de este versículo en cualquiera de los 6.000 manuscritos del Evangelio de Juan. Este dice en espíritu, o mejor en el espíritu, y es la misma exacta frase que Juan usa en el versículo 24, donde se traduce en espíritu. Así que, ¿por qué es que un autor se siente libre de cambiar la escritura al traducir las mismas exactas palabras como la motivación correcta en el versículo 23 y luego traducirla correctamente en el espíritu en el versículo 24? Esto es absurdo, es muy extraño definitivamente, y pierde la importante repetición encontrada en el versículo 23 correctamente traducido. Verdaderos adoradores adorarán verdaderamente, ¿verdad? En el espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes le adoren en espíritu. Sin embargo, la versión Kodesh israelita mesiánica, la Kim, capta esto correctamente y en el Rúa y verdaderamente traducen mucho mejor. En el Rúa, y deberían poner en la Rúa. Miren qué clase de metida de pata la Kodesh israelita mesiánica, hermano. Que ponen la palabra Rúa como masculino y es femenino. Para que ustedes vean que al mejor cazador se le escapa la liebre. ¡Qué vergüenza! A mí que no me digan los traductores de la Kim, que saben hablar hebreo mejor que yo, saben. Porque yo sé que Ruach HaKodesh es femenino. Se dice la Ruach HaKodesh. No se dice el Ruach. Pero bueno, por lo menos tradujeron el pasaje de aquí de Juan correctamente cuando ponen que Yahweh busca que le adoren en el Rúa y verdaderamente, en espíritu y en verdad. Está mucho mejor que los de la versión israelita nazarena. Porque realmente no necesita utilizar el hebreo Rúa cuando el español espíritu es perfectamente claro y entendible para el lector. Así que con eso, hermanitos, concluimos pues este mensaje que debe ser tan crítico para los mesiánicos que yo me imagino que después de esto, cuando se publique en la página de seguidores, me van a llover email de los mesiánicos, que hay muchos de ellos que nos leen, todavía no están convencidos que están en una religión falsa ellos. Diría aquí, o se enteran, hermano, o se rebelan, una de dos, digo yo. O se enteran que están metidos en una religión falsa, o se amarran más a los hombres que adoran y se van en pos de ellos. Pero los que analicen
Y los que de verdad sean adoradores en espíritu y en verdad se van a dar cuenta que no están adorando a Yahweh como Yahweh quiere y lo van a hacer. Por eso escribimos estos mensajes para ellos, para los que han de ser salvos, no para los que se pierdan.